Dios les bendiga, pueblo cristiano, amigos y familias. Un grato de saludarles de aquí del escritorio de la oficina de la Iglesia Bienaventurada, Quicho de las Asambleas de Dios. Tal vez algunos no me conocen. Por la gracia del Señor me llamó a pastorear esta iglesia, con el cual estoy a la orden de cada uno de ustedes. A nombre de Carlos García. Por la gracia del Señor estamos aquí ya algunos añitos y bueno, siguiendo la palabra de Dios, discipulando, como nos dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, incluyendo la mujer, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo cual estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en San Mateo capítulo 28, versículo 20, que nosotros tenemos que ir según sus enseñanzas. Por lo tanto, esta iglesia hemos creado una enseñanza básico con el tema Centro de Capacitación para Discípulos y Líderes, con 5 niveles que toma cada año 10 meses, y al final de los 5 niveles hacemos una graduación y damos un título en el cual ya puede ejercer como maestro, como líderes, tanto en células, maestro de escuela bíblica o en escuela dominical, también como maestro de centro de capacitación para líderes. Por lo cual tal vez algunos no sepan, estas puertas están abiertas para todo creyente que quiera el éxito en la enseñanza o en la madurez espiritual, porque no podemos ser líderes sin conocimiento de la palabra. No podemos ser un maestro, no podemos ser un músico, un director de alabanza si no tiene el fundamento bíblico. Por lo tanto, se requiere y también les invitamos a que vengan a instruirse en la palabra de Dios. Aquí realmente es gratis, no cobramos nosotros, solamente un pequeño material, tal vez una camiseta que es el uniforme que cada estudiante se pone, todos los niveles. Esta es la camiseta que le damos a cada estudiante. Esto también, bueno, por la hechura tiene un costo, pero es mínimo. De ahí no cobramos absolutamente nada. Por eso que la iglesia está amparada en enseñar, en instruir y en corregir, también en discipular. ¿Para qué? Para que las almas que no conocen al Señor puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hacemos una invitación a la iglesia bienaventurada, pues creyentes, amigos, familias, también pueden inscribirse, porque la palabra del Señor es para toda criatura. Amén. Que Dios les bendiga, y desde aquí de la iglesia bienaventurada, un saludo cordial a todos, y que sigan adelante buscando la presencia de Dios. Amén. Queridos hermanos, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que había perdido. En ese frontón yo me acepté. En ese frontón yo he llorado
Yo he hecho un compromiso, primeramente que Dios que perdone. De ese día yo me decidí, Dios mostró un milagro tan poderoso. Mi hermano también bajó caminando y 2 personas bajaron en camilla. Y todo en ambulancia de Ponce Enrique fuimos todito para pasaje, hospital de pasaje. Y mi hermano, o sea que ya, el mujer o sea que dueño de ese frontón, solamente que dio como solo para pasaje nomás y 2 quedaron en hospital. Y nosotros llegamos, pero Dios seguía trabajando. Y yo me llegué en casa, a mi casa, llegando, no llegando, yo, o sea que mi final de papá que dice, o sea que yo digo, papi, venga acá. Él más pronto estaba, o sea que diciendo, ¿por qué no entramos al evangelio? Él en 2 ocasiones ya andaba para la iglesia evangélica. De ahí dice, dice, ¿por qué no entramos al evangelio? Dice, yo ya no puedo dejar tomar trago, y yo no puedo dejar, o sea, maltratar a mami, dice, era muy, o sea, que tomando, sabía, siempre maltrataba. Pero nosotros todavía éramos pequeños, después cuando fuimos creciendo, yo sabía defender. Aunque los puñetes que caigan en mi espalda, pero no a mi mami. De trabajarse. Es importante también en la alabanza. Cuando usted y yo vamos a alabar, tenemos que aprender a alabar al Señor con todo. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, 1 al 2. El deseo de servir es con amor. Romanos 16, 1 al 12, al 2. La iglesia tiene mucho, por eso el Señor dice en el libro de San Mateo, habla. Hay muchos, hay mies, hay mucho, pero hay pocos obreros. Entonces lo que quiere decir el Señor, ahí dentro de la iglesia hay mucho trabajo. ¿Qué trabajos son? Si tenemos el deseo de ser ujieres, podemos ser ujieres, saludarse. Es un privilegio ser ujieres, que me pongan en la puerta, digo Dios le bendiga para acá, Dios le bendiga para allá. Ser maestro es un privilegio, ser diácono es un privilegio, limpiar la iglesia es un privilegio, predicar es un privilegio, se da a cantar es un privilegio, pero hay que hacerse ¿con qué? Con amor. Si no hacemos con amor, de nada nos sirve. Por eso es necesario. Léanme, 16.1, el 2. Luis, léame. ¿Tienes? Léame, Eugenio, si tienes. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Hebe, la cual os Diaconisa. diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibís en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchas y a mí mismo. Habla Pablo en libro de Romanos, habla a una hermana, a esta hermana diaconisa. Esta hermana era una mujer de fervor servir al Señor en toda el área, en todo el sentido, hasta en preparación de los alimentos, hasta cuidado de los que llegaban, y trataban como que fuera a sus hijos. Da un ejemplo esta mujer. Pero nosotros muchas veces cuando dice hay que limpiarse, hay que irse a hacer aseo, estaba hablando justo del aseo del baño, no queremos ir a hacer aseo del baño. Pero si dice, hermanos, jóvenes esta tarde si toca participarse, cantarse, o coro caballero van a cantarse, ahí se vienen bien uniformaditos, hasta vienen los mejores pintas, sacan y estamos cantando. Pero cuando dice toca hacer el aseo del baño, no queremos. Eso no es con amor, mis queridos hermanos. Es con amor, sea baño, sea cocina, sea todo, hacer con amor, así cantamos, así predicamos, así damos enseñanza, todo es con amor.
por la gracia de Dios, aprendiendo liderazgo, que nosotros todo este año vamos a cruzar en el módulo 3 de liderazgo. Hoy en esta clase estamos recibiendo un líder grandioso que es como José, en donde tenía que pasar por procesos grandes para llegar a ser un líder grande. Por ejemplo, pasó por cárcel primeramente. Antes de eso pasó por esclavitud. Tenía que pasar por esclavitud. Llegó como esclavo al pueblo de Egipto, donde Faraón tenía que pasar aproximadamente unos 10 años esclavo, sirviendo a Potifar, sirviendo a todos ellos, y luego por la esposa de Potifar va a parar en cárcel. Dios ya tenía sus planes y propósitos. ¿Por qué llevó a cárcel a José? El enemigo tal vez pensó que ya en cárcel lo termino, en el cárcel extermino. Como humanos sentimos, muchas veces hemos pensado así. Por ejemplo, cuando yo entré al cárcel de México, dije, no, hasta aquí llegué. De aquí me regreso y ya. Pero gloria a Dios, Dios me tiene en este lugar. El enemigo siempre se equivoca. Pero en cárcel, José como que se afiló más. En ese mismo cárcel su liderazgo era diferente de otras personas. Era diferente porque en él estaba el Espíritu de Jehová, o Espíritu Santo, estaba en él. Él estando en ese lugar no estaba triste ni afligido, tal vez llorando, tal vez preocupado por la familia, que él estaba solo. No, él estaba mejor tranquilo, juntando, llamando, organizando, levantando. Porque hay una película, una serie, creo que él comienza a organizar hasta los trabajadores, hasta en la cocina, hasta en el dormitorio, todo organiza. Eso hace solamente un líder. Eso nosotros tenemos que, es una tarea grande para ser líder. Yo sé que tenemos que pasar por pruebas, por luchas, para ser un líder eficaz. El siguiente vemos, pasó José por esclavitud, pasó por la cárcel y llega a ser un líder de la nación de Egipto. Segundo mando del faraón, segundo lugar de faraón. En este caso, en este país sería un ministro de defensa, un ministro el más cercano del gobierno. Eso era José. En todo eso hace su administración como nadie ha hecho. En esa serie hemos visto que el sacerdote, o como que viene a ser como suegro, él es como un demonio que quiere exterminar, ¿verdad? A José. De toda forma quiere exterminar. Pero si Dios está con nosotros, a ver, más fuerza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos sabemos muy bien la historia del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Sabemos muy bien qué hacía el apóstol Pablo con los cristianos. Los perseguía. ¿Qué le hacía a las mujeres también? Las amarraba, las agarraba del pelo y las arrastraba por las calles. Pero cuando Pablo tiene una conversión con el Señor Jesús, la vida de él fue renovada y transformada. Cuando Pablo le dice al Señor Jesús, y el Señor Jesús le habla a Pablo y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le estaba diciendo el Señor Jesús, ¿por qué persigue a mis hijos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Ya? Hoy en día nosotros no miramos esa persecución aquí en Estados Unidos al Evangelio, porque aquí hay libertad en Estados Unidos del Evangelio. Pero cuando nosotros miramos y leemos en el libro de Apocalipsis, llegará un momento en que aquí no va a haber libertad. Y que en aquel tiempo, ustedes saben lo que hacían los cristianos. Ellos en aquel tiempo
Solo estaba el Antiguo Testamento. ¿Y saben lo que ellos hacían? Ellos agarraban una hoja y eso era lo que tenían para leerlo. ¿Y saben qué hacían? Tenían que pasar esas hojas. Hoy en día, ustedes tienen la libertad si ustedes desean en su corazón servirle al Señor. Dios no obliga a nadie que les sirva. Esa es una decisión de ustedes. Yo les dije anteriormente, el Señor Jesús es para todos, pero para todo aquel que quiera tenerlo en su vida. El Espíritu Santo es para todo aquel que lo anhela. El bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que lo quiere. Y hoy en día, la mayoría de los estudiantes de la palabra de Dios se les ha olvidado que nosotros estamos aquí por gracia, por la gracia del Señor. Ustedes muchas veces vienen aquí, yo sé que estudian. Yo sé que estudian y muchos trabajan, muchos también trabajan. Y vienen cansados, pero Dios mira ese deseo que ustedes tienen de seguir adelante. Se miran las edades que ustedes tienen, están en 4º año ya. Eso delante de Dios es tomado en cuenta. Ustedes tal vez no lo miran así. Y piensan que tal vez el venir es aquí nada más, ay, miro a mis hermanos, nada más, algo de la casa. No es así, Dios tiene un propósito con todos ustedes. El apóstol Pablo fue el perseguidor de la iglesia, pero cuando este hombre se convirtió al Señor Jesús, tuvo un cambio tan maravilloso en la vida de él, que él se atrevió a decir, ¿verdad? Sé imitadores de mí como yo del Señor Jesús, que muchas personas no pudieran hacerlo. Estamos aprendiendo de la tema de la Biblia, que es la palabra de Dios. Vemos esta Biblia, que es la palabra de Dios. No es como cualquier libro, a lo mejor muchos dirán que solamente es un libro nada más, pero aquí en esta Biblia, la palabra de Dios, vemos, hay llenos de sabiduría, lleno de conocimiento. En la Biblia encontramos, misma palabra nos confirma. A través de la palabra de Dios sabemos, hay una esperanza que nos da y también nos enseña que la Biblia no fueron escritos ningunos hombres, cualquier hombre, sino que hombres fueron llenos del Espíritu Santo, hombres de verazmente utilizados por Dios, hombres guiados por Dios. Estos hombres fueron escritos la Biblia. Según vemos que la palabra de Dios fue escrito los 40 hombres, pero estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora coincide, por ejemplo, durante 66 libros, lo que está hablando la Biblia, vemos más o menos duró aproximadamente 1600 años. Entonces vemos que muchas veces dicen que ¿quién escribió la Biblia? ¿Cómo sabe que está diciendo en la Biblia? Pero vemos que misma palabra de Dios nos confirma que en ningún hay la salvación, solamente en Jesucristo hay la salvación. Entonces vemos que a través de Jesucristo hay la salvación. Entonces no es como cualquier otro que diga que muchos dicen que a lo mejor dicen que ellos dicen que no sabe quién escribió, pero nosotros sabemos que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que solamente Jesucristo nos salva y nadie no puede salvarnos. Y a través de Jesucristo tenemos la vida eterna. Entonces enseña que a través de la palabra de Dios vemos que aun cuando siendo con problemas, dificultades, estamos pasando momentos de desierto, pero encontramos que la misma palabra de Dios dice que da una esperanza, como dice en Josué 1:9,
Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Entonces hay una esperanza, también nos da una alegría y también nos da una, como dice, da una fuerza, sería que levantemos. Entonces vemos que la Biblia nos enseña un camino que debemos llegar a la vida eterna. Amados hermanos, estudiantes, como vemos, cada uno de nosotros debemos también compartir a los demás. También, así como por la gracia de Dios hemos recibido la salvación y también debemos compartir a los demás. Como dice en Mateo capítulo 28, versículos 19, 18 nos enseña, hasta 20 nos enseña que cada uno de nosotros debemos testificar, hablar de la palabra de Dios, para que aquellas personas que también que creyeren y también tenga esa esperanza que haga parte de Dios. Entonces también vemos aquí en la Biblia, encontramos cada uno de nosotros tenemos el deber de predicar, hablar de la palabra de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos el deber de compartir la palabra de Dios. Es muy importante, muy interesante de que podemos aprender también de la Biblia que nos enseña que este es como nuestro guía espiritual para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si no escudriñamos, si no leemos, no podemos aprender nada nosotros. Pero nosotros escudriñamos, nosotros leemos, aprendemos muchas cosas que está, como decir, que está guardado para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante de escudriñar, de aprender la palabra de Dios, que es la Biblia. A lo mejor cuando estás pasando momentos difíciles, pero tenemos que acudir a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque es muy interesante que nosotros escudriñar la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros escudriñando la palabra de Dios? Sabemos que está hablando, por ejemplo, nosotros no podemos a lo mejor escuchar, o si alguien dice, sino que nosotros nos vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces nosotros sabemos que misma palabra de Dios está hablando. Misma palabra de Dios está diciendo. Por ejemplo, vemos que dijo en